Bueno, ya llevamos varios días haciendo lo que os he dicho, de ir removiendo 2 o 3 veces al día, y si le falta un poco de humedad, le vamos echando. La temperatura, que no os lo he comentado, es la temperatura ambiente. La temperatura recomendada sería que tuviéramos de unos 15 a unos 20 grados, pero si tenemos más o menos tampoco nos pasa nada, ya que no necesitamos tener una gran competitividad porque es un proceso artesano. El momento de parar la germinación lo vamos a decidir viendo la longitud del brotecillo del grano de la cebada. No estoy hablando de la raicilla, sino del brotecillo. Como os enseño en estas imágenes, para ver el brotecillo, al principio crece por dentro del grano. Entonces no tenemos que esperar que nos salga por fuera del grano, ya que eso querría decir que tiene el 100% de la longitud del grano. Y los estudios dicen que para una malta base el brote tiene que medir 3/4 partes o el 75% de la longitud del grano. Entonces, para ello lo tenemos que abrir con las uñitas y ver por dónde nos va el brotecillo. Ese momento es cuando se ha considerado que la relación enzimas-almidones es mejor. Si cortamos la germinación antes, habrá más hidratos de carbono, pero menos enzimas. Y si cortamos la germinación después, la plantita nos habrá consumido mayor parte de hidratos de carbono, aunque sí que es cierto que tendrá más enzimas. Entonces, dependiendo de esto, también podemos jugar un poquito si queremos mayor poder enzimático, dejar que el brote sea un poquito más grande. Pero como os digo, el 75% es la mejor relación. Ahora, para parar la germinación, lo podemos hacer de muchas formas. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es desecar o deshidratar los granos. En vuestra casa, si queréis, podéis hacerlo en el horno. Es importante que no pongáis una temperatura muy alta. Aunque lo mejor y lo más barato es hacerlo al aire libre. Es interesante que antes de hacer malta, sobre todo si vais a hacer bastante cantidad, veáis la previsión meteorológica para ver que va a hacer sol y no va a llover. Además, que lo hagáis cuando hace calor, porque así podremos aprovechar la energía solar para desecarlo. Yo para este propósito empleo una cama o un jergón de estos de los antiguos de muelles de antes, que le he puesto encima una malla de estas electrosoldadas y luego encima otra malla de las que se emplean para recoger la fruta, por ejemplo. Así la transpiración y la circulación de aire es muy buena, y esto lo pongo al sol y al aire. Comentaros que por la noche lo metemos al interior si tenemos la posibilidad, para que no le vaya la humedad por la noche. Y si nos va a llover, igualmente lo cubriremos. Otras veces, empleando este mismo artilugio, lo que pasa que igual me ha hecho mal tiempo, lo que he hecho ha sido hacer un túnel por debajo con un plástico y ponerle por un extremo un termoventilador, de tal manera de que bombee el aire caliente y la única salida que deje sea por donde está lo que queremos secar. Pero ya os digo que eso en energía nos resulta mucho más caro. Es mucho mejor secarlo al sol. Entonces, para secarlo al sol, simplemente echaremos los granos encima de esta secadora que he preparado, los extenderemos en la capa más delgada que podamos, contra más delgada mejor, y le iremos dando vueltas varias veces al día para que se nos vaya secando por todos sitios. Bueno, ya lleva 4 o 5 horas, ya veis que lo he sacado aquí al sol. Entonces voy a darle alguna vueltecilla, y ya os digo que cuantas más vueltecillas le demos, mejor. Así hasta que lo notemos bastante seco. Ya veis que me ha salido un día bastante soleado, aunque me hace aire, pero casi que esto nos va a favorecer la evaporación del agua, y debido a que he hecho poca cantidad, como podéis comprobar, la capa de malta que puedo hacer es muy fina. Si hubiéramos hecho más cantidad, tendría que ser más gruesa y le costaría más tiempo que se nos secara. Bueno, lo dejamos así, y ya os digo, cada poco tiempo que podamos le iremos dando vueltas, y ya nos vemos cuando lo tengamos seco. Bueno, ya hemos tenido la malta al sol y le hemos estado dando vueltas varias veces al día. Durante 2 o 3 días no nos ha hecho mucho calor, pero sin embargo ha estado haciendo viento, entonces se nos ha secado bastante. Para comprobar que la malta
más o menos se nos ha secado, además de ver las raícitas que están secas, una buena forma es morderla. Y entonces, si la notamos crujiente, es que se ha secado lo suficiente. La pondremos en una bandeja para meterla en el horno para proceder a darle su toque de calor. Ahora le daremos un toque de calor que va a consistir en meter nuestra malta con la raicilla en el horno a 80 grados. Esto sería esta temperatura para malta tipo Pilsener. Otro tipo de maltas, el toque de calor se hace con otras temperaturas. Entonces lo meteremos dentro del horno en bandejas, en capas lo más finas que podamos y le iremos dando vueltas de vez en cuando. Ya lo hemos sacado del horno. Lo hemos tenido alrededor de 3 o 4 horas a 81 grados. En teoría lo tenemos que sacar cuando tenga una humedad aproximada del 3%. Pero como no es una cosa que podamos medir exactamente, ya que lo podríamos pesar o podríamos hacer otras cosas, pero no lo sabríamos exactamente, lo tenemos más o menos a ojo. El método que empleo yo para darle este último tueste final, lo meto en el horno, le voy dando vueltas. Al principio huele bastante y poco a poco cada vez huele menos. Entonces, cuando llega al punto que ya huele menos, es que evapora bastante menos agua. Entonces, podemos concluir que su nivel de humedad ha bajado bastante. Si no, también lo podéis hacer a ojo como consideréis. Bueno, lo tenemos aquí ya, que lo hemos sacado. Todavía está caliente y ahora, en este momento, es cuando la raicilla y el brote están más quebradizos. Entonces, los tenemos que romper o separar del grano, ya que si lo dejamos que se enfríe, cogerá humedad otra vez y se quedarán más flexibles y será más complicado de romper. Para limpiar el grano, yo lo hago en dos fases. Primero, rompo el grano o separo el grano de la raicilla y el brote y después, por medio de aire, lo separo. Para romper el grano de la raicilla se puede emplear varios métodos. Si tenéis poca cantidad, podéis poneros unos guantes, coger el grano, a ver, no quema, y irlo frotando así, y entonces se irá rompiendo. Y si tenéis más cantidad, yo lo que hago es limpiar la hormigonera, y una vez que está bien seca, lo metemos dentro y lo ponemos a girar hasta que veamos que se ha desprendido la raíz del grano. Yo más o menos lo suelo dejar 1 hora o 2. Ya lleva un buen rato y ya se nos ha separado lo que es el grano de la raicilla. Entonces lo vamos a sacar y os enseño cómo se puede luego quitar lo que sería separar lo que es la raicilla suelta del grano. Bueno, ya tenemos la malta con el brote y la raicilla separadas del grano y ahora lo que tenemos que hacer es terminar la limpieza del grano. Para eso vamos a hacer lo que aquí se llama escordar. Lo podemos hacer con un compresor, con un secador como lo voy a hacer yo aquí. Lo podemos hacer en el exterior un día de aire, ya que aquí, sin exagerar, la mitad de los días hace bastante aire, o incluso nos podemos construir una máquina para ello de una forma muy sencilla. Os pongo aquí el vídeo para que lo veáis y cojáis la idea. Básicamente es hacer pasar el grano que vaya cayendo poco a poco por una corriente de aire, de tal manera de que el grano que pesa vaya a la parte de abajo y lo que es el polvo, el germen, las raicillas y las impurezas que pesan menos se las lleve el aire. Entonces vamos a empezar para que veáis cómo funciona. Encendemos el secador, no hace falta que sea aire caliente, nos vale el aire frío. Y vamos echando.
Bueno, ya tenemos la malta ya aquí, ya hecha. La hemos pesado y nos pesa 2 kilos. Anteriormente, cuando era cebada, nos pesaba 2,5 kilos, así que nos ha perdido el 80%, que como os he dicho es lo que se pierde en el proceso del malteado. Esta malta la podéis probar y ya veréis cómo ha cambiado su sabor y textura respecto a lo que sería la cebada. Es un sabor más dulzón, menos harinoso, con un toque tostado, que la verdad es bastante más sabrosa que la cebada verde. Esta malta la podemos emplear para muchos usos. Quizás podemos añadirla, si la molemos muy fina, en algún bizcocho en una pequeña proporción, ya que contiene demasiada paja o fibra y se nos clava en la garganta, es un poquito áspera, pero también la podemos emplear para lo que realmente se suele utilizar, que es para hacer cerveza, o como veis que tengo preparado aquí el alambique, ya que en otro vídeo hacemos vodka empleando pan duro y malta para utilizar las enzimas que tiene. Revisad la descripción, ya que os voy a incluir enlaces a todos estos vídeos, además de más información y alguna otra cosa que vaya surgiendo sobre la marcha. Si tenéis alguna duda y no os la he resuelto ni el vídeo ni la descripción, podéis preguntar en los comentarios y en un breve espacio de tiempo lo responderé. Espero que os haya gustado y ya sabéis, manita arriba, suscribiros a mi canal, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!